Hay una frase que encontré en estos días y dice así: lo que seas capaz de sembrar será lo que mañana cosecharás. Tu futuro depende de lo que realices en el presente. Eres libre de tus actos, pero no de tus consecuencias. O sea, tus actos van a determinar tus consecuencias. Y quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor y vayamos al libro de Gálatas, el capítulo 6, y desde el versículo 1 voy a leer. Allí el apóstol Pablo estaba dando instrucciones a la iglesia de cómo debían conducirse, de qué debían hacer, y instrucciones y exhortaciones que hasta el día de hoy son necesarias para el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Y dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a tratar de entender qué nos enseñaba y exhortaba aquí el apóstol Pablo. El versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que también tú seas tentado. Y vamos a ver que a lo largo de todos estos versículos nos está enseñando alguna manera de sembrar, alguna manera de dar, alguna manera de ofrecernos, y donde todo lo que hacemos va a tener a un resultado. Pero aquí empieza exhortando y enseñando acerca de cómo restaurar y cómo enseñar a alguien que ha caído en pecado. Nos exhorta a tratar con mansedumbre y humildad a cualquiera que sea sorprendido en alguna falta, en algún pecado. Vamos a explicar un poquito. Por ejemplo, que caiga en la debilidad de algún pecado. Pero aquí está enseñando, y el original nos explica un poquito mejor de qué clase de pecado. El vocablo griego que utiliza aquí para esta falta es paraptoma, que significa caída, la cual puede ser inesperada, puede ser algo que haya sucedido que no lo estabas ni siquiera planeando, algo que ha surgido, algo que pasó, no sé, no fue tan planificado. Entonces, habla de acerca de este tipo de caída. Es como cuando Jesús le decía a sus discípulos: vosotros estáis limpios, solo tenéis que lavarse las manos. Y hay veces que como cristianos cometemos un error, una falta, y a veces no nos damos cuenta y necesitamos que alguien aún nos instruya. Pero no está hablando
de este tipo de caída que significa parábasis, que esto significa transgresión. No está hablando acerca de este tipo de pecado, que se supone, dice, una intención deliberada. ¿Quién es aquel que transgrede? En pocas palabras, aquel que le gusta pecar y que lo disfruta pecar. Ese es el pecado que no es así nomás solucionado. Entonces, la exhortación va dirigida a aquellos que son espirituales, que caminan en el espíritu y no que caminan en la carne. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Aquellos que están en Cristo, aquellos que caminan en Cristo, aquellos que son de oración, aquellos que siempre están rendidos a los pies de Cristo. A estos creyentes espirituales le dice que deben restaurar al hermano que ha caído. Ahora, hay otro verbo aquí que está utilizando que es catartizo. Y ahora, este verbo que tiene un significado que vamos a entender aún un poquito más, que dice, es el mismo que se empleaba para designar la colocación en su debido sitio de un hueso que se había dislocado. Entonces, aquel que ha fallado, cuando es instruido, cuando es exhortado, cuando es aconsejado, entonces es puesto en su lugar, en el lugar donde debe ir, en el lugar donde está en el cuerpo de Cristo. Ahora, esta corrección requiere mansedumbre, amor y humildad. Cuando nosotros vamos a corregir a alguien, esto debe ir acompañado, porque no dice que lleva condenación. No es condenación lo que nosotros debemos llevar, sino es con amor y con humildad poder enseñar. Pero ahora está hablando de aquel que la da, pero también habla de aquel que la recibe. Aquel que la recibe también debe ser espiritual. Y si realmente es espiritual, va a haber una reacción a esta, podríamos decir, a esta enseñanza. ¿Y sabe cuál va a ser la reacción? Va a ser arrepentimiento. Instantáneamente va a decir, sí, he fallado. Pido perdón a Dios, pido perdón a mi hermano, pido perdón a quien he fallado realmente. Entonces vemos que inevitablemente la cosa se va a solucionar rápido. Pero, en cambio, si es carnal, si aquel no es un cristiano verdadero, ¿sabe lo que va a suceder? Se va a enojar. Aparte de enojarse, va a culpar a otro por su pecado. Entonces estamos viendo que el cristiano verdadero se va a arrepentir, pero aquel que es carnal, el que vive en la carne, aquel que es hasta religioso, inevitablemente va a culpar a otro. Sí, lo hice porque culpa de aquel, porque aquel me llevó, porque siempre va a tener la culpa otro. ¿Me va entendiendo hasta aquí? Esto es lo que enseñaba en este primer versículo. Y dice la última parte de este versículo, considerándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. ¿Qué significa? Trata a otro con amor, con mansedumbre, enseña de esta manera, porque mientras que tú estés en la vida, tú también la puedes pasar. Y que te agarre fuerte de la mano del Señor para poder caminar fielmente a Él. ¿Saben que es muy frecuente que aquellos que critican con dureza los pecados de otros, que muchas veces los vemos, ¿saben qué? Son aquellos que señalan si este es esto, este es lo otro, aquel hace esto, este no puede estar ahí por eso. Esos que critican de esa manera suelen caer siempre aún en las mismas faltas o aún peores, y no tardarán mucho en caer. Tan solamente porque, como decía Jesucristo, quita primero la viga de tu ojo para que puedas ver la paja del otro.
Amén. El segundo versículo de esta enseñanza dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En Gálatas, en el capítulo anterior, capítulo 5, versículo 14, dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces lo que está diciendo, ayude al otro a llevar su carga. Cuando tú hagas esto, vas a cumplir la ley de Cristo. ¿Qué son estas cargas? ¿Qué son estas cargas que mi hermano las lleva, que yo las llevo? Y que dice, yo debo ayudar a llevar la carga del otro. Las cargas son a veces dificultades, problemas particulares que cada uno padecemos. Entonces, yo te ayudo, mi hermano. Te ayudo en oración. Te ayudo de la manera que yo pueda. Y eso es sobrellevar las cargas de los otros. Hay algo que siempre debemos entender y que Jesús lo enseñó. Solamente el amor alivia el peso, tanto el propio como el del otro, como el ajeno. Por eso dice, cuando lo haces con amor, estás cumpliendo la ley. En una ocasión, había una niña de 8 años. Ella estaba contemplando un desfile, aún este desfile era bastante largo, y tenía en sus brazos a un niñito de 2 años. Había un señor que estaba al lado de ella y le dijo, después de un largo tiempo de verla que ella cargaba a este niño, ¿no te cansa ese niño?, le pregunta el Señor. No, Señor, le responde la niña, si es mi hermanito. Entonces, ¿qué hace que no sea pesada esa carga? Es el amor, es la unión, es la hermandad. Eso hace que la carga del otro no sea pesada para ti. Y me pueden decir las madres, si llega a pesar un hijo cargarlo a veces todo el día. Claro, tu cuerpo sí se cansa, pero lo haces con todo el amor del mundo, porque vale la pena. Así es aún con nuestros hermanos. El versículo 3 dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Quiénes son estos que se creen algo? Ahí está la misma palabra y nosotros la utilizamos, ¿cómo le decimos? Ese es un creído. Ese creído está envuelto en el orgullo, en la vanidad. Ese creído es aquel que no necesita la ayuda de ninguno. Yo lo puedo todo solo. Él cree que es autosuficiente, autosustentable, todo solo. Capaz de hacerlo todo. Aún esta persona que tiene ese carácter, ese orgullo, esa vanidad, que es, podríamos decir, un creído, sabe, esa persona no puede tener un corazón para el hermano agobiado. No puede. No puede porque si no puede ver que él necesita, imagínate si va a ver que el otro necesita. No puede. En pocas palabras, el autosuficiente, como lo dice la Escritura, se engaña a sí mismo. Estás perdiendo tiempo en tu vida. Crees que vos vivís en una burbuja, crees que sos el único, que estás solo en el mundo. Y ese no sirve, no puede vivir así. Todos necesitamos de todos. A su vez, los demás necesitan de mí también. Entonces, el cuerpo de Cristo, la iglesia, funciona solo cuando los miembros trabajan juntos por un bienestar común. ¿Cuándo es que funciona el cuerpo de Cristo?
cuando cada miembro está en su función, cuando cada miembro utiliza el lugar en el que Dios lo ha puesto, cuando cada miembro es restaurado y permanece en el cuerpo de Cristo, allí puede funcionar la iglesia, allí puede funcionar el cuerpo de Cristo. ¿Estamos aquí todavía? Amén. Si se duerme, agarre y muérdale la oreja al que está al lado. ¿No? Bueno. Versículo 4 dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra. Qué cosa difícil esto, tener que examinarnos a nosotros mismos. Y entonces tendrá motivo de qué gloriarse, solo respecto de sí mismo y no de otro. Porque cada uno llevará su propia carga. En otra escritura dice que el árbol se conoce por sus frutos, ¿verdad? Usted sabe perfectamente cuando ve un árbol, cuando ha dado el fruto. De pronto entre un limón, una naranja, una mandarina, ese ahí nomás de diferenciar, ¿qué será? Hasta que vemos el fruto. Cuando vemos el fruto, es una naranja. Y de ahí sabemos si es tangerina, sanguínea, criolla, etcétera, etcétera. Entonces, el creyente se lo conoce por sus obras, por lo que él hace. Realmente, muchas veces en la vida nos han dicho: ¿y vos qué estás haciendo aquí? Vos no pertenecés aquí, vos no sos de este lugar. Entonces son tus obras. Vos no, es más, muchos te dicen: vos no podés hacer eso, porque saben cuáles son tus obras. Y de pronto, a veces somos nosotros los que no sabemos qué es lo que no tenemos que hacer o hacer. Entonces el creyente se lo conoce por sus obras. Dice en el versículo 3, el apóstol Pablo estaba exhortando a todos aquellos que se creen algo. Pero acá dice: examine su propia conducta. Examínate a ti mismo. Porque sabes, no vas a pasar desapercibido ni en esta vida ni en el juicio final. En Romanos 14:10, allí el apóstol Pablo, también enseñando a los romanos, decía: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. No hay nada que nosotros hagamos o dejemos de hacer que no va a ser juzgado. Yo no me meto en eso. Yo me mantengo en mi burbuja. Yo soy así. Entonces, lo que tú hagas o dejes de hacer, vas a ser juzgado. Y nos va llevando la Escritura a enseñarnos un poquito más. Cada uno seremos juzgados por lo que somos y por lo que hacemos. ¿Te estás preparando para ser juzgado y salir victorioso de ese juicio? ¿O simplemente eres llevado por la vida y dejando que el pecado, que el enemigo, que las amistades, que el mundo domine tu vida? ¿O te estás preparando como un verdadero cristiano? Porque vas a ser juzgado. No es la vida, muerto el perro y se acabó la rabia. No, hay una vida después de esta vida. Y esa vida es o en el cielo o en el infierno. Es bien cortito. No escucho pocos amén, che. A ver, amén. Amén. Por eso nos estamos preparando. Cuando dice que no debemos juzgar al otro, algunos, o a veces nosotros, pensamos que burlándonos de otros somos más. Que aún somos más mostrando las falencias o los defectos del otro. A veces señalamos al otro y eso nos hace ser más inteligentes
de esa manera se burlan del otro. O a veces señalamos el pecado del otro y nos hace ser espirituales. ¿Y sabes por qué muchas veces hacemos eso? Que la mirada del otro sea puesta en el otro para burlarse a causa de algo que yo dije o que yo hice, es para que no se vea mi propia desnudez. Fíjate lo que vos sos, decía el apóstol Pablo. Fíjate cómo vos te conducís. Porque intentamos poner la mirada en el otro con esto, con burlas, con chistes, con bromas, con defectos, mostrando defectos. Y son para cubrir tus propias faltas. Tampoco, ¿sabes lo que sirve? No sirve de nada alabarse delante de otros. Decir, oh, pero yo tengo esto, yo soy esto, yo he sido puesto en este lugar. Eso tampoco sirve. No es de crecimiento. Estás mostrando debilidades tuyas aún de esa manera. Porque de seguro, cuando estás haciendo eso, tanto burlándote del otro como alabándote a ti mismo, estás fallando. Por sus obras serás conocido. Por lo que tú haces, por lo que tú dices, vas a ser conocido y vas a ser juzgado. ¿Sabes que el engreído se conduce con arrogancia? El engreído se compara con los logros de otra persona. Tipo casi el síndrome de Kiko. Mira lo que el otro tiene y que ya quiere hacer lo mismo. O yo tengo más. Y sabe, eso está fuera de lugar. Eso está mal. Porque cada uno, nuevamente lo repito, seremos responsables ante Dios por lo que Dios nos ha dado ante el tribunal de Cristo. Amén. El versículo 6, el apóstol Pablo continúa enseñando y dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El discípulo haga partícipe a su maestro de cosa buena, dice. Ahora, aquí también lo que está enseñando es que el creyente es responsable del sustento del maestro cristiano. Dice, haga partícipe de toda cosa buena. Significa compartir con ellos las cosas de la vida, sea material y sea espiritual. Por ejemplo, hacer partícipe de la oración. Estar orando siempre por aquellos que los dirigen, estar orando siempre por aquellos que los enseñan. Tener siempre esa disposición, esa voluntad de servicio, de yo quiero ayudarte, yo puedo ayudarte. Entonces ser dispuestos a participar. También sabe hacer partícipe a aquel que los enseña de las cosas espirituales, de las bendiciones que Dios te da. ¿Sabes de lindo que es para un maestro poder escuchar? ¿Vos sabés que obedecí al Señor lo que me enseñaste la clase pasada? ¿Sabés de bien que me fue por las enseñanzas? ¡Wow! Eso es casi el mejor pago que puede recibir un maestro. Un maestro que pueda ver que su alumno, que su discípulo lo ha superado, que ha llegado y que ha logrado por lo que se había propuesto. No saben de lindo que es para un maestro. Un padre lo siente también. Un maestro lo siente, un pastor lo siente, un mentor lo siente. Así que haga partícipe. Dígale gracias por la enseñanza, dígale gracias por la exhortación. Haga partícipe. ¿Saben las veces que también hay oraciones que el maestro las hace, que el pastor las hace? Comparta esa bendición cuando Dios responde. Dios ha respondido la oración. Dios ha respondido esa exhortación. Dios me ha ayudado.
lo habrá sentido tantas veces, quizás aquel que enseña, que todo el esfuerzo es en vano. ¿Alguna vez le pasó? Es decir, la verdad que parece que todo lo que enseño no cae en ningún lugar. A veces se siente eso, se siente ese como un vacío. Entonces, haga partícipe. Sabe que cuando uno no comparte, cuando te crees más que alguien, es allí cuando yo no comparto. ¿Qué le voy a compartir a este si a mí no me hace falta? ¿Quién es este para que yo le ayude, para que yo le enseñe, para que yo le comparta? ¿Quién es? Entonces, debemos ser generosos. Versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hay una ley natural y espiritual, que es lo que cosechamos, eso sembramos. Perdón, lo que sembramos, lo que cosechamos. Así era. Al revés. Cosechamos lo que sembramos. Se me cruzaron las letras, las palabras y todo son parecidas. Entonces, ¿cómo es? Bien lo aprendieron. Está bueno. Cosecharás tu siembra. ¿Eso era una novela? Ahí las pillé, ¿vieron, no? Cosechamos siempre en mayor cantidad de lo que sembramos. Mire, esto a su vez esto se lo utiliza en los negocios, se lo utiliza en el campo, se lo utiliza en la cocina. Dígame si usted no pone de pronto quizás una taza de arroz y comen como 6. Siempre es más, siempre se multiplica. Cuando el granjero siembra trigo, por ejemplo, ¿qué vas a cosechar? Trigo. No podés sembrar trigo y cosechar maíz. No podés sembrar trigo y cosechar naranja. No se puede. Porque si tú siembras trigo, vas a cosechar trigo. Lo que sí va a diferenciar o sí va a variar es la cantidad. Dice la Escritura que a veces va a ser a 30, a veces a 60 y a veces a 100 por uno. Eso depende, eso es otra cosa, eso es un rendimiento. Dice en Oseas, capítulo 8, versículo 7, lo que está diciendo acá, dice, el que siembra viento recoge tempestad. O sea, si tú siembras maldad, vas a cosechar maldad, vas a cosechar una maldad aún más abundante. Cuando tú eres un mentiroso, ¿qué crees que vas a cosechar? Mentira, vas a cosechar falsedad. Miren lo que le pasó a Jacob. Jacob era un traidor, un engañador. Se escapó de su casa, se fue a vivir a la casa de su suegro. ¿Qué le hizo su suegro? Lo mismo, lo engañó. Dice, me has cambiado el sueldo ya 10 veces. Me has engañado. ¿Qué crees si sos así vos? Te va a pasar en la vida lo que vos sos. Si siembras alegría, si siembras amor, vas a cosechar eso. Ahora, si siembras odio, vas a estar solo. Y te van a odiar, nadie te va a querer ver. No, ahí viene el idiota este, vamos para allá, amor. Es así. Hay una ley moral que no falla. Y esta es, a la larga, a los buenos le va bien y a los malos le va mal. Siempre va a ser así. Así que si tú actúas bien, te va a ir bien, a la corta o a la larga.
Si tú actúas mal, te va a ir mal y vas a terminar mal. Amén. Creo que es bien sencillito ahí. Ahora, la palabra nos enseña de aquellos que siembran para la carne y de los que siembran para el espíritu. Sembrar para la carne significa gastar el dinero aún en uno mismo, en sus propios placeres, comodidades. Y sembrar para el espíritu es utilizar todo lo que Dios nos da o todo lo que tú tienes para el avance de los intereses de Dios. Entonces tenés la carne o el espíritu. ¿Dónde pones tus cosas? ¿Dónde pones tu vida? ¿Dónde pones tu mirada? Dice que los que siembran para la carne se van a dar cuenta que todo lo terrenal queda acá. Se termina, todo se corrompe. De pronto estaba pensando aún en los artefactos domésticos, que son necesarios, más vale. Pero cómo a lo largo de los 10, 15, 20 años murió, no sirve más. No sirve más. Eso es quizás sembrar en cosas de la vida, sembrar en cosas terrenales. Pero ahora, cuando tú siembras en lo espiritual, y Dios me daba otro ejemplo. Mi bisabuelo, haciendo un cálculo aproximado, hace 100 años atrás conoció a Cristo. Quizás en el momento de que él estaba conociendo a Cristo, no sabía que él iba a ser un pastor. Y que después algunos de sus hijos iban a ser pastor. Y quizás sus nietos, sus bisnietos. Sembrar para el espíritu. No se termina más. Continúa esa bendición. Eso es sembrar para el espíritu. Los que siembran para el espíritu, ¿sabes qué cosechan? Vida eterna. Y ahora vamos a ver un poquito más que cómo está vista la vida eterna de dos formas en la Biblia. Una es una vida eterna presente para el creyente. En San Juan 3:36 lo dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Cuando dice tiene, ¿de cuándo está hablando que tiene vida eterna? Presente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es hoy, es ahora, es ya. Pero dice, el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está. ¿Eso qué significa? Presente. Que la ira de Dios está sobre él. Aparte, el que cree tiene vida, y el que no cree, la ira de Dios está sobre él. Está en condenación. Entonces, eso nos habla de un presente, pero ese presente va más allá y lo vamos a ver. La segunda manera en que la Biblia ve la vida eterna, que es al final de nuestros días aquí en la tierra, en Romanos 6:22, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, es aquel que cree, ¿verdad? Tenéis por fruto la santificación. ¿Eso cuándo es? Yo algún día voy a ser santo. No, dice que el que y hechos siervos de Dios tenéis por fruto. ¿El fruto de cuándo es? Ahora, ¿verdad? Ese fruto es presente y es la santificación. Y como fin, la vida eterna. O sea, la vida eterna tiene dos miradas, podríamos decir. Una presente durante toda esta vida terrenal y una futura en nuestra vida hasta el fin de los días, en esa vida eterna. ¿Amén? ¿Está entendiendo? Entonces, hay más bendición sembrar en lo espiritual, que dura toda la eternidad y comienza desde el momento, a sembrar en lo terrenal, que se corrompe. Todo se corrompe. Usted necesita comer, ¿verdad? Y la comida que usted comió le sirve
al máximo para un día. Uy, no sirvió más. Cumplió su ciclo, no va más. Es necesario comer, alimentarnos, más vale, vestirnos, etcétera, etcétera. Pero ¿en qué pones tu mirada? ¿En lo terrenal o en lo celestial? Dice que los que siembran el Espíritu gozan de la vida eterna aquí y ahora. No tienes que estar esperando toda la vida, porque también cuando llegues a tu hogar celestial lo vas a disfrutar. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? Ya termina pronto. Versículo 9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos o cosecharemos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a lo de la familia de la fe. Algunas veces el debido tiempo, porque dice a su tiempo, se asocia con un resultado instantáneo. Hay bendiciones que Dios nos da o cosas que nosotros hacemos que vemos un resultado instantáneo. Pero en otras el proceso es más lento. Pero no hay que dejar de hacer el bien. Aún ese proceso podría tardar años y hasta toda la vida. Por ejemplo, hay muchos de los padres que han orado quizás toda su vida por su hijo, pero no han visto ni siquiera el resultado acá en la tierra. Otros lo han visto instantáneamente y otros no lo han visto. ¿Sabe? Esa oración no ha quedado en vano. Dios la ha escuchado y Dios sabe cómo la va a responder. Eso es un ejemplo. Lo que tú hagas, tú estás sembrando la palabra de Dios en el corazón de un niño y es muy probable que quizás yo no vea el fruto de muchos de los niños que están acá, porque Dios ya me lleve, pero ese fruto va a dar resultado. Dios va a hacer lo que tuvo que hacer. Así que nunca deje de hacer el bien. Dice, no te canses de hacer el bien. Podemos estar seguros de tres cosas así, diga tres cosas. Número 1, Dios hará que nuestra semilla brote su cosecha. O sea, lo que tú siembres vas a cosechar y eso Dios lo hará. Dios se va a encargar de que la semilla que tú has sembrado dé su fruto. Ahora, otra cosa, la segunda, Dios nunca se adelanta ni se atrasa. Dios llega siempre a tiempo. ¿Alguna vez has plantado una semilla? ¿Sí? ¿Y el fruto lo dio antes que lo plantes o después? ¿Y lo dio al otro día ya el fruto? No hay ninguna planta que al otro día dé el fruto. De pronto comienza un brotecito, comienza a crecer, algún día lo da. A veces 3, 4, 5 años, a veces más. Entonces, la número 3, cuando hay algo que debemos saber, que nuestra cosecha depende de dos cosas más: cantidad y calidad. La clase de semilla que sembramos. Sabes que en el campo, porque tengo parientes que trabajan en el campo, se preocupan por comprar la mejor semilla. Porque si compras la mejor semilla, siembras la mejor semilla, tienes un mejor rendimiento de tus cosechas. Entonces, no es que, sí, semilla, ya, toma, cualquier cosa. ¿Alguna vez has pensado, Dios quiera que no, no, lo voy a hacer así nomás, si es para los chicos, total, ¿qué importa? No, hermano, te toca predicar el día miércoles. No, yo leo así nomás un salvo.
¿Eso vos crees que es la mejor semilla que vos tenés para dar? ¿O que Dios quiere dar? Tiene mucho que ver la cantidad y la calidad. Si siembras una sola semilla de maíz, te van a hacer, con suerte, una sola planta. Va a dar su fruto. Ahora, si tú siembras muchas semillas de maíz, un gran campo de maíz, vas a tener una gran cosecha de maíz. Y va a diferenciarse en la calidad de la semilla que tú siembras. Si tú siembras amor, así nomás, y total, esto para mi hermano, una barridita normal, salón está bien. Total, enseguida lo ensucian de vuelta. ¿Cuántas veces hemos pensado así? Siempre hagamos lo mejor. Y en otra escritura decía hacerlo siempre como para el Señor, no para los hombres. Amén. Entonces, la cantidad y la calidad tiene mucho que ver, va a determinar la semilla. La buena semilla trae, ¿qué? Buenas cosechas. La mala semilla trae malas cosechas. Muchas veces somos productores. Somos productores a veces no de semillas, sino que, no sé, algunos hacen cosas con sus manos, artesanía, pintura, panadería, comida. Pruebe, haga mala una comida y véndala, ya a ver si lo van a llamar por teléfono a pedir de vuelta. Olvídese, nunca más lo llaman. Haga una torta y hágala fea. No lo van a llamar más, pero hágala con amor, con la mejor calidad. Van a ver cómo decir, no, cómprale a tal persona porque él lo hace bien. Amén. Nunca va a recibir resultados diferentes utilizando la misma semilla que ha fracasado. Ahora, ¿qué haces durante ese tiempo que has sembrado la semilla? Esperar los resultados. ¿Qué hacemos? Dice la palabra, no te desanimes. Tenemos que no desanimarnos. Esperar los resultados los da Dios. Segundo, mantener nuestra fe viva y activa. Esperando, sabiendo que va a dar resultado porque Dios lo dijo. Ahora, hay otra frase que me gustó aquí y dice, dar y seguir dando, amar y seguir amando. Es seguir y permanecer. Es estar ahí todo el tiempo. Hay que saber algo, que cuando la cosecha, que cuando la semilla la ha dado Dios, que cuando la semilla ha sido buena, Él garantiza que la producción va a dar su fruto, que la cosecha va a dar sus frutos. Y el último versículo dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a los hermanos, mayormente a la familia de la fe. Hay una exhortación a la perseverancia. ¿Cuántos? Porque lo he visto tantas veces que comenzamos con todas las ganas, pero llegando al primer mes, el segundo mes, nos cansamos, nos debilitamos. En los cristianos esto es tan común que quizás empiezan con ánimo la vida cristiana, pero después, yo pensaba que era distinto. Yo pensaba que no sé qué pensaba. El labrador, aquel que pone la semilla, y justo cuando he visto una publicación de un primo mío, y era parecido a esta frase. Dice, el labrador sufre a causa de los fríos del invierno, porque cuando puso la semilla pasó un buen tiempo, sufre los calores del verano. Esos producen molestias físicas, un cansancio que es natural.
porque nuestro cuerpo se cansa. Ese esfuerzo sostenido necesita ser recuperado. Debe acomodarse a las dificultades, porque a ese campesino que ha sembrado la semilla, un día viene una tormenta, crecen malezas. Un día que tenía que ir al campo, encontró su vehículo, la rueda pinchada. Y hay que ir acomodándose a todas esas dificultades. Nada es fácil en la vida, y si lo crees así te equivocas. Ahora sí termino. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a lo de la familia de la fe. No dice según tengamos tiempo. Si tengo tiempo lo hago. Dice según tengamos oportunidad. Porque sabes, las oportunidades pasan y no vuelven. Mientras tengas vida, vas a tener oportunidad de hacer el bien. Pero no es mientras tengas tiempo, porque sabes que nosotros no vamos a encontrar tiempo, porque siempre vamos a querer usar el tiempo en otras cosas. La oportunidad pasa y nunca más vuelven. ¿Saben? Quizás vuelven otras oportunidades, pero no la misma, similares o diferentes. Pero las que pasan nunca más vuelven. Es como el día de ayer, es como el minuto que ya pasó. Nunca más va a volver, va a ser diferente la próxima vez. Santiago, escuche esto y que se le quede grabado. Santiago dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando has tenido la oportunidad y te hiciste el que, no la vi, no me di cuenta. Esa ignorancia, ese dar vuelta la cara a la necesidad, a la oportunidad, es pecado. Amén. Finalmente, hay que hacer bien a todos, pero en especial a los hermanos en la fe, porque ellos son el cuerpo de Cristo. Amén. Si en algún momento o en algún lugar te quieres especializar en ser buena persona, puedes hacerlo en la iglesia, practicando con tus hermanos, y practícalo también afuera. Amén. Que el Señor haga que esta palabra pueda quedar en tu corazón, porque es una enseñanza que sirve para todo en la vida. Señor, te damos gracias por esta palabra, gracias porque tú nos has enseñado. Señor, que vale la pena invertir en ti, que vale la pena invertir en lo espiritual, porque su fruto es eternal, es eterno. Señor, danos siempre de esas semillas para sembrar. Danos siempre de esas semillas, amor, paciencia. Señor, enséñanos a ser esas personas que tú quieres. Señor, y que seamos siempre serviciales. Y que todo lo que hacemos en tu nombre vale la pena. Gracias te damos, Señor. Bendito seas. Amén, amén y amén.